En esta ocasión vamos a conversar sobre epilepsia. En principio, esto es nuestra agenda, que en los siguientes minutos vamos a tocar algunos aspectos en relación a los términos, en relación a la epidemiología, a la fisiopatología, al diagnóstico, tratamiento, y tenemos dos casos clínicos breves que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, en relación a los términos, hablamos de crisis epiléptica, hablamos de epilepsia como tal, y también crisis provocada y de crisis no provocada. Entonces, la crisis epiléptica corresponde a un trastorno, a una condición transitoria de sintomatología clínica, de signos y síntomas, debido a una actividad neuronal sincrónica, conjunta, a eso se refiere, o una excesiva normalidad en la actividad cerebral. Entonces, esto es algo transitorio, con sintomatología clínica, debido a un exceso de actividad neuronal. Mientras que epilepsia es una condición duradera, es decir, que se generan varios de estas crisis epilépticas que hemos mencionado en el primer concepto, con una consecuencia neurobiológica. Van a haber cambios estructurales, van a haber cambios en la corteza cerebral, en los circuitos, adicionalmente cambios en el aspecto cognitivo y psicológicas y también en aspectos sociales. Es importante recordar que en epilepsia vamos a tener una clínica determinada, una presentación clínica determinada, vamos a tener una actividad eléctrica en particular. Esto no necesariamente tiene que evidenciarse en el electroencefalograma, que es el test, es uno de los exámenes que utilizamos, pero me refiero a que hay una actividad eléctrica, porque existen otras condiciones de crisis, como vamos a ver más adelante, que no se generan como actividad eléctrica propiamente dicho, y tiene que haber una lesión cerebral, ya sea evidente o no, en un estudio, por ejemplo, de imágenes. Entonces, estas tres categorías, de alguna manera, están intentando explicar los conceptos de epilepsia. Una definición operacional en relación a epilepsia es que se presente al menos dos crisis no provocadas que ocurran con más de 24 horas de diferencia. Ahora vamos a ver más adelante el concepto de crisis no provocada. Entonces, otra definición operacional en relación a esto corresponde a una crisis no provocada que se haya presentado y la probabilidad en el futuro de riesgos de crisis, de recurrencias, después que hayan tenido dos crisis no provocadas. Y otra definición operacional es que haya un diagnóstico, un síndrome epiléptico, ¿no? Por ejemplo, una condición que puede estar asociada a una suerte de retardo mental, con lesiones dérmicas y con una condición de crisis convulsivas. A eso le llamamos un síndrome epiléptico en particular. El término crisis provocada o crisis sintomática aguda se refiere a crisis epilépticas que se generan por factores que temporalmente o transitoriamente reducen el umbral de crisis y que no están asociados a una condición duradera. Ejemplos: crisis dentro de los 7 días de haber presentado un accidente cerebrovascular o un traumatismo encefalocraniano. Esa es una crisis provocada porque el insulto agudo generó una crisis. Sin embargo, no va a quedar como una condición duradera. La presencia de una infección del sistema nervioso central activa. Por ejemplo, podría ser una meningitis, un cefalitis, un cisticerco, o crisis dentro de 24 horas que se identifican luego de un desorden metabólico. Por ejemplo, hipoglicemia, o como por ejemplo pudiéramos ver personas en abstinencia alcohólica. ¿Qué hacen? Ellos no tienen una condición duradera. Que la puedan tener más adelante, esa es otra condición, y en ese caso el paciente ya no, ya la definición en este caso para el paciente ya no es crisis provocada, sino sería ya una crisis no provocada.
La clasificación habitual de las crisis entre crisis de inicio generalizada versus crisis focales. En el primer caso, las crisis generalizadas tienen una distribución de redes que involucran ambos hemisferios cerebrales y son bilaterales. En ellas, las crisis generalizadas, recordemos, las crisis tónico-clónicas, las crisis de ausencia, las crisis clónicas, las crisis tónicas, crisis atónicas que fundamentalmente ocurren en la infancia, en la niñez, y las crisis mioclónicas, mientras que las crisis focales están más destinadas a una área en particular y podrían ser visuales, sensitivas, olfatorias, etc. Otra clasificación, otra forma de enfoque en las epilepsias, las vamos a referir en las genéticas, en las estructurales o metabólicas, o las desconocidas, también denominadas criptogénicas. Las genéticas son las que se llamaban anteriormente idiopáticas o primarias, y que, como el término lo menciona, están genéticamente determinadas porque hay un canal en particular, un canal de calcio, un canal de sodio, un canal de cloro, que tiene una normalidad y permite una disfunción entre el balance de ciertos electrolitos, y eso genera un umbral determinado. Las crisis estructurales o metabólicas son las denominadas sintomáticas y están asociadas a una lesión estructural. Por ejemplo, el stroke, el accidente cerebrovascular, un trauma, un tumor cerebral, una malformación, etc. El que sean sintomáticas puede ser que sea transitorio por un tiempo, o que más adelante, en un tiempo determinado, estas se vuelvan en una definición, caigan en la definición operacional de epilepsia. Las crisis epilépticas desconocidas o criptogénicas son un dolor de cabeza, y habitualmente uno sospecha que hay una lesión estructural. Sin embargo, en la evidencia actual para este paciente no encontramos la evidencia como tal. En relación a la incidencia y prevalencia, básicamente en nuestros países en vías de desarrollo tenemos una incidencia de alrededor de unos 10 pacientes por 1000 personas, una incidencia anual también que es el doble en los países en vías de desarrollo en relación a 100.000 personas. En relación a la mortalidad, esta es mayor, es casi 2 a 5 veces más que la población en general. Existe una condición denominada muerte súbita asociada a una crisis de epilepsia que es inusual, que no es frecuente. Sin embargo, puede encontrarse en alrededor de 0,1 por 1000 personas año en estudios. Y el principal factor de esta muerte súbita en epilepsia es el pobre control de las crisis generalizadas tónico-clónicas. Asimismo, los pacientes pueden tener comorbilidades que pueden ser causa de la epilepsia o puede ser una consecuencia de ella. De lejos tenemos muchas consecuencias en los pacientes epilépticos en relación a estigmas, en principio, desde el punto de vista de nuestra sociedad, y también las cosas emocionales propias del paciente. Asimismo, una comorbilidad habitual es la presencia de depresión, ¿no?, en nuestros pacientes con epilepsia. La comorbilidad psiquiátrica es común y predice una peor respuesta al tratamiento inicial, por lo que conlleva toda esta, al inicio del tratamiento, y el estigma que el paciente con epilepsia al momento del diagnóstico conlleva. En relación a la fisiopatología, en este esquema tenemos una sinapsis, que es la comunicación entre dos neuronas. Asimismo, vemos las vesículas sinápticas que liberan, en este caso, un neurotransmisor en particular,
el cual va a caer a la membrana postsináptica. Asimismo, estos neurotransmisores también pueden estar haciendo o teniendo una conexión con la glía, en este caso, esta célula en morado, o también pueden caer y pueden activar algunos receptores propios de la membrana presináptica. Esto todo conlleva a una dirección en particular del potencial de acción de esta transmisión sináptica. La generación de la epilepsia se va a deber a que hay un pool de neuronas que habitualmente hay una generación de excitación. Esta generación de excitación va a estar inhibida por una serie de componentes. Habitualmente se menciona un grupo de neuronas inhibitorias que hacen que este pool de neuronas se mantenga justamente inexcitado, sin actividad, de tal forma que esta inactividad mantiene un buen funcionamiento de una red. Cuando por alguna situación esta desinhibición se da por alguna situación en particular, este pool de neuronas o estas neuronas con ciertas anormalidades dispara y puede entrar en un círculo repetitivo de actividad eléctrica constante. Esta condición se puede perpetuar en el tiempo, haciendo que se generen unas redes, que se generen unas sinapsis anormales y se genere una hipersincronía, de tal forma que se mantenga y se perpetúe la actividad epiléptica. Como veremos más adelante, la intención de algún tratamiento va a ser de controlar estas redes anormales que se van formando. Asimismo, el tálamo es un centro modulador, es un centro de conexión entre las estructuras internas con la corteza cerebral, de tal forma que hay circuitos que van del tálamo hacia la corteza cerebral. Cuando estos circuitos, por alguna situación, en este caso, una inactividad o un cese de la inactivación, se genera una liberación de actividad hacia la corteza, y esta corteza cerebral genera la respuesta, una sobreactivación, generando las crisis, en este caso, generalizadas. Hay un marcador talámico que difunde hacia ambos lados. En relación al diagnóstico, en primer lugar, nosotros tenemos que definir si esa presentación clínica de un paciente es una crisis verdadera o no lo es. Para ello, debemos tener la descripción sistemática de este episodio, tanto del paciente, si nos puede dar información, como del testigo. Recuerden esto porque es muy importante. En algunas ocasiones no vemos, el paciente no nos puede dar alguna información por la condición propiamente dicha, y tenemos que buscar algún testigo, la última persona que vio al paciente. Asimismo, debemos diferenciar si esta crisis epiléptica es como tal secundaria a una actividad eléctrica cortical o es otro desorden que aparece de manera episódica y también en forma de crisis. Aquí una lista de diferentes condiciones que simulan crisis epiléptica como parte de los diagnósticos diferenciales. La hiperventilación en alguna persona que puede haber tenido un choque emocional o un dolor agudo muy intenso que genera hiperventilación, y esta hiperventilación en exceso puede generar algunos cambios rápidos, metabólicos, con contracturas de las extremidades, sobre todo superiores, y generar en el paciente mucha ansiedad y simular una crisis epiléptica. Asimismo, migrañas, sobre todo migrañas visuales, en las cuales hay una sensación de luces, destellos, incluso algunos pacientes refieren tener una disminución de la agudeza visual o una ceguera transitoria como parte de un proceso de una migraña. Y esto es un diagnóstico diferencial de una crisis parcial visual. Los ataques de pánico semejantes a la hiperventilación.
Crisis psicógenas, con conductas motoras bizarras, conductas con lenguajes incoherentes o posturas realmente que no son habituales en la persona y no son típicas en la epilepsia. Quizás uno de los diagnósticos más frecuentes de imitadores de crisis epilépticas es el síncope, y entre el médico internista, el médico de nuestros centros de salud, habitualmente recibimos pacientes con síncope versus crisis epiléptica, y veremos más adelante alguna forma de diferenciar estas dos condiciones. La amnesia global transitoria es un proceso, como el nombre lo dice, en que la persona transitoriamente no fija la memoria, no fija el recuerdo por un tiempo variable, mientras que puede hacer todas sus actividades, incluyendo caminar, incluyendo comer, incluyendo manejar, subir escaleras o subir a un transporte público. Sin embargo, el paciente no sabe cómo ha llegado al lugar determinado y no recuerda esa condición. Esto habitualmente podría ser debido a una cuestión de tipo vascular o emocional. Asimismo, los ataques isquémicos transitorios en algunas condiciones pueden ser también diagnósticos diferenciales de crisis epilépticas. Habitualmente, recordemos que el ataque isquémico transitorio es un déficit de alguna función, habitualmente visual, motora, sensitiva, visual. Y la presencia de parasomnias, que vienen a ser finalmente esta condición, movimientos motores, valga la redundancia, durante la noche. En ellos tenemos las pesadillas, en ellas tenemos los movimientos periódicos de los miembros, el síndrome de piernas inquietas, una condición denominada conductas motoras asociadas al sueño REM, que son parte de las crisis epilépticas. Debo mencionar también que la presencia de epilepsia puede ocurrir tanto de día como de noche. De tal forma que esta condición denominada parasomnias es un diagnóstico diferencial en los pacientes con crisis epilépticas nocturnas. Entre el síncope y las crisis epilépticas verdaderas, aquí tenemos una tabla en la que diferencia síncope de las crisis epilépticas. En principio, la postura de relajación, la pérdida del tono postural es frecuente en los pacientes con síncope, mientras que una postura algo más rígida lo podemos ver en pacientes con epilepsia. El síncope clásicamente es diurno, mientras que la crisis epiléptica puede ser tanto diurna como nocturna. Existen factores precipitantes en el síncope, emoción, dolor. ¿Cuántas veces hemos visto en las emergencias pacientes jóvenes que se colocan un inyectable y terminan tendidos en el suelo por esta condición del síncope? Un factor precipitante en la crisis epiléptica muy frecuente es la disminución del sueño. Es también el tomar bebidas alcohólicas o el retiro en pacientes con alcoholismo. La coloración de la piel, la palidez en el síncope es una característica habitual como una signología importante, y la presencia de cianosis en los pacientes que tienen crisis epiléptica. Dado que en el síncope se activan habitualmente mecanismos neurovegetativos, frecuentemente la diaforesis es frecuente en los pacientes con síncope. De hecho, el paciente refiere taquicardia, sudoración importante en las manos, ¿no? Y posteriormente la pérdida de conciencia. Esto no ocurre o es raro en los pacientes con epilepsia. La presencia de síntomas preadmonitorios iniciales en las crisis son breves, en el síncope pueden ser más o menos prolongados. El paciente sentado se sentía ya un poco mal, con una sensación de languidez, pasan unos minutos, se para y puede tener síncope. Movimientos anormales, de pequeños movimientos de contracturas breves en el síncope, mientras que en las crisis epilépticas se ven más movimientos rítmicos en las extremidades. La presencia de la injuria, del daño en los pacientes con síncope no es frecuente.
el paciente a veces intenta estar a buen recaudo, intenta cogerse de algún lugar para después, o se chorrea, por decirlo de esta manera, en algunos casos. En cambio, las crisis en pacientes epilépticos, las lesiones pueden ser más evidentes. La incontinencia urinaria es más frecuente en los pacientes que tienen convulsiones, pero también recuerden que tiene que estar llena la vejiga para que pueda ocurrir esta relajación de los esfínteres. La presencia de lesión en una lengua o de la mordedura de lengua ocurre más en los pacientes que tienen epilepsia. Los estados confusionales en los pacientes con epilepsia y la cefalea posictal es más frecuente en los pacientes con epilepsia. Asimismo, el tiempo de la duración del síncope habitualmente, o la recuperación del síncope es rápido, ¿no? Puede ser entre 1 a 3 minutos y el paciente se recupera casi al íntegro. Otros datos importantes en relación a diferenciar crisis epiléptica de crisis psicógena es la presencia en la noche de movimientos anormales que son bastante, digamos, inusuales, aunque ellos pueden a veces confundirse con las crisis frontales. La presencia de crisis que se paran y continúan en una suerte de intermitencia en breves minutos. Eso no es frecuente, o eso ocurre más en las crisis psicógenas. La presencia acá hay una lista serie una lista de estas condiciones, de las posturas de levantamiento pélvico. Eso es muy inusual en los pacientes que tienen epilepsia, así como la postura en opistótonos es raro o casi no se ve en los pacientes que tienen epilepsia ni en los estatus epilépticos. Eso es más de una postura psicógena, una cuestión de índole emocional. Las crisis epilépticas versus alteraciones del sueño, que denominamos las conductas motoras anormales. En este caso tenemos 3 categorías: la epilepsia del lóbulo frontal de la noche, desórdenes de los despertares anormales y la conductas anormales durante el sueño REM. La edad de inicio es diferente, es variable para los pacientes que tienen epilepsia del lóbulo frontal, y los desórdenes de los despertares ocurren más en la primera década de la vida. Las conductas anormales del sueño REM son en pacientes mayores de 50 años. Si tuviéramos la oportunidad de poder hacer un electroencefalograma o una polisomnografía en estos pacientes, encontraríamos que el inicio de la crisis ocurre en el estadio no REM, en N1, en el sueño 1, en el sueño en el N2, mientras que los desórdenes de los despertares habitualmente ocurren en la fase de sueño profundo, el no REM N3. Y como el nombre lo dice, en los desórdenes motores asociados al sueño REM ocurren específicamente en el sueño REM. Asimismo, encontramos la duración de la epilepsia es variable. Los desórdenes pueden durar de segundos a minutos, ¿no? Con una serie de componentes autonómicos importantes: duración, pupilas dilatadas. Las conductas del sueño REM, como son durante el sueño, pueden también tener una duración variable. El inicio de las crisis habitualmente epilépticas del lóbulo frontal son rápidas. Los desórdenes del despertar son graduales. El niño comienza a despertarse, comienza a moverse de forma gradual. Y el RBD, los conductas anormales del sueño REM pueden ocurrir de manera súbita. Existe una semiología para cada una de ellas, en la que hay habitualmente una hiperactividad motora en el paciente que tiene una epilepsia del lóbulo frontal, con posturas distónicas o posturas tónicas de las extremidades de maneras asimétricas. Por ejemplo, adoptar una extensión del brazo y una flexión del brazo contralateral. En las crisis del despertar, fundamentalmente hay el niño está más aterrado, puede estar sentado, mientras que en
los desórdenes conductuales del sueño REM, habitualmente el paciente puede hablar y puede mover los brazos y puede estar haciendo como actuando algún sueño. Bien. Posteriormente, si es epilepsia, vamos a tratar de identificar, luego de haber hecho el análisis inicial, vamos a identificar si la condición que tiene esta epilepsia que ha presentado el paciente como primera crisis o segunda crisis corresponde a un tipo específico de epilepsia. Para ello vamos a ver historia familiar. Si es que hay tanto historia de hermanos, padres o familiares de primer grado en relación a crisis epiléptica. La edad de inicio. Mientras más temprana sea la crisis, más chance de una crisis, por ejemplo, primaria. El tipo de crisis, ¿no? El tipo de crisis, si es inicio parcial o si es inicio generalizada. Las crisis de tipo parciales, habitualmente en ellas estamos obligados a descartar que haya una lesión estructural. Las crisis generalizadas habitualmente son metabólicas o pueden ser, dependiendo del grupo etario, pueden ser más de tipo genéticamente determinadas. La presencia del estatus neurológico y el estatus cognitivo, recuerden ustedes que algunos estigmas como retardo mental, esquizofrenia, tuvieran más chance de que el paciente haga riesgo de epilepsia en algún momento del curso de estas enfermedades. La presencia de captación de un electroencefalograma interectal, o sea, entre crisis, que sea positivo. Presencia de un electrocardiograma, básicamente para descartar algunas condiciones de tipo cardiovasculares que orienten más hacia otras condiciones no epilépticas. La presencia de una resonancia magnética. Actualmente, una de las primeras ayudas es la tomografía cerebral y posteriormente una resonancia magnética. El mensaje es que luego de una tomografía, si no encontramos o hay una lesión, tenemos que caracterizarla con un estudio de resonancia magnética encefálica en algún momento de la evolución de la condición. Asimismo, exámenes de sangre para ver cuestiones de tipo metabólica, punción lumbar si fuera necesario, ante la sospecha de infecciones, por ejemplo. Otra forma de diagnóstico diferencial entre una crisis de ausencia. Recuerden que la crisis de ausencia es una crisis generalizada versus la crisis parcial compleja, que es una crisis en la que hay automatismos fundamentalmente. La diferencia entre ambas, brevemente, en la ausencia el estatus neurológico es normal, mientras que en la parcial compleja pudiera haber una historia positiva de examen, de historia relevante, o al examen clínico podría haber algo neurológico, alguna focalización. La edad de inicio habitualmente es en la adolescencia, las ausencias, mientras que las parciales complejas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. El aura habitualmente no se presenta o es muy corto en la ausencia, mientras que es común en las crisis parciales complejas. El inicio es rápido en la ausencia, mientras que las crisis parciales complejas es lento y normal. La ausencia dura segundos, mientras que la parcial compleja dura entre segundos a minutos. Habitualmente los automatismos en las crisis de ausencia son simples, habitualmente chupeteo, una mirada fija, mientras que en la parcial compleja pueden ser más relevantes. Hay también otras especificaciones en relación a las crisis que se están mostrando en la lámina. Pudiéramos encontrar un síndrome electroclínico por edad en particular, a nivel de la infancia, a nivel de la niñez, a nivel de la adolescencia, como por ejemplo las condiciones ya más específicamente determinadas, síndromes de West, síndromes del Lennox-Gastaut, que están asociadas más a unas lesiones estructurales. O en un adolescente con una crisis habitual, las crisis mioclónicas juveniles, que habitualmente pueden comenzar con sacudidas en las extremidades en la mañana, pero también pueden tener crisis generalizadas al despertar. También una mayor envergadura de las lesiones a nivel cortical, como por ejemplo la epilepsia del lóbulo temporal mesial con esclerosis hipocampal, que es una de las crisis
de mayor dificultad en el manejo. Otras epilepsias atribuidas a causas estructurales o metabólicas que pudieran también estar ocasionando o ser parte de los diagnósticos en la definición de los diagnósticos. Aquí tenemos unos cortes coronales de resonancia magnética, en la cual encontramos en esta secuencia denominada FLAIR una lesión hiperintensa a nivel del hipocampo. Lesiones denominadas displasias corticales, es decir, lesiones a nivel de la corteza. Miren ustedes, la sustancia blanca, la distribución de esta sustancia blanca versus la distribución de esta sustancia blanca en esta zona del hemisferio izquierdo, con la presencia de un mayor volumen de corteza en esta zona. En relación al manejo, al tratamiento. Recordemos que una primera droga en la cual vamos a utilizar un paciente con epilepsia, luego de haber definido que el paciente necesita una droga epiléptica, va a controlar alrededor del 50% de las crisis. Es decir, el paciente va a estar libre, o el grupo de pacientes va a estar en un 50% libre de convulsiones, y el otro 50% de pacientes va a continuar con crisis epiléptica. Esta es una referencia de pacientes tratados con una primera droga, y está libre de convulsión en el 50%. Tratada con una segunda droga, están libres de crisis en el 36%. Tercera droga, 24%. Es decir, estos pacientes van a tener epilepsia refractaria. Es decir, que ven ustedes que cerca del 25% están libres, es decir, que el 75% siguen teniendo crisis epiléptica. Entonces se estima en general que nosotros vamos a controlar a nuestros pacientes epilépticos con una sola droga, por ejemplo, fenitoína, por ejemplo, lamotrigina, en alrededor del 50 al 60%. El 40% restantes van a tener todavía crisis y va a ser necesario utilizar una segunda droga antiepiléptica. Las drogas antiepilépticas tienen diferentes mecanismos de acción que son postulados teóricos. En este caso, mencionamos los mecanismos de acción en la sinapsis excitatoria, o sea, que disminuye que haya una sinapsis excitatoria para que no se genere el potencial de acción. Entre ellas vamos a encontrar a fármacos que van a actuar sobre los canales de sodio, como la fenitoína, carbamazepina, el ácido valproico, felonamato, la lamotrigina, la glucosamida, oscarbamazepina. También recordemos que algunos medicamentos tienen 2 o 3 mecanismos postulados de acción. El levetiracetam, que es un medicamento nuevo, actúa sobre las vesículas sinápticas, sobre la liberación impidiendo la liberación de ellas. La gabapentina actúa a nivel de los canales de calcio en las unidades alfa 2 gamma. El topiramato, alguna acción sobre los receptores AMPA y kainato en relación a los canales de potasio. El otro grupo de mecanismo de acción a nivel de la sinapsis inhibitoria, es decir, que aumentaría la sinapsis inhibitoria. En ellas tenemos benzodiazepinas, tenemos drogas como vigabatrin y tiagabine. En relación a la efectividad de las crisis de los medicamentos anticonvulsivantes. El listado de medicamentos que habitualmente controlan crisis focales, pero fundamentalmente crisis generalizadas.
ácido valproico, benzodiazepinas, fenobarbital y primidona. Esos dos medicamentos son medicamentos que actualmente ya están en desuso y ya no tenemos no son de acción, de primera acción, lo dejamos para pacientes con epilepsias refractarias. La motrigina, levetiracetam, topiramato son medicamentos antiepilépticos en drogas nuevas que actualmente se están utilizando ya en el mercado nacional. Entonces, la efectividad de drogas contra crisis focales con o sin secundaria generalización, tenemos este listado de medicamentos: carbamazepina, fenitoína, oscarbamazepina, eslicarbazepina y esta última droga que no existe en el país, carba, fenitoína y oscarbamazepina. La cosamida tenemos acá en el país, gabapentina también, pregabalina y gatrina. La efectividad contra pacientes que tienen ausencia. Recuerden que la ausencia es una crisis epiléptica generalizada de la niñez. En ella, etuximida ha sido el único fármaco que lo usamos en esta condición, pero en el país utilizamos ácido valproico. No tenemos etuximida aquí en el país. Comorbilidades que tenemos que tener consideración, puesto que estas condiciones mismas pueden poner en riesgo la salud del paciente. Por ejemplo, la presencia de obesidad, la presencia de diabetes, la presencia de hiponatremia, gente mayor, la presencia de defectos de conducción cardíaca, migraña podría ayudar en algunos pacientes, mejora las condiciones como en topiramato, la presencia de tremor esencial en pacientes mayores, el ácido valproico puede empeorar esta condición. Dolor neuropático pudiera ser mejorada con estas drogas de aquí. Entonces es importante también en el momento de elegir un medicamento tratar de ver qué otras comorbilidades tiene el paciente y por ello podríamos ir. Actualmente mencionábamos que los pacientes con migraña, el topiramato y con crisis epiléptica y con migraña podrían tener un mejor perfil en el control de ambas condiciones. La lista continúa en relación a situación de la médula ósea, desórdenes del ánimo, ansiedad y rash. También hacemos mención de que algunas drogas antiepilépticas pueden generar la alteración de enzimas hepáticas y tener valores de otros medicamentos, tanto en una disminución o en un aumento de otras. Y esa condición tenemos también que tenerla en cuenta al momento de usar, por ejemplo, carbamazepina o fenitoína. Básicamente los mecanismos de acción en función a bloqueadores de sodio, bloqueadores de canales de calcio, las drogas GABAérgicas, las tenemos listadas en esta diapositiva. En el país se tienen experiencias de cirugía de epilepsia, recién se está comenzando y hay algunas experiencias en algunos centros de alto nivel de complejidad, pero ya se sabe que la cirugía del lóbulo temporal en pacientes que tienen crisis del lóbulo temporal y sus crisis refractarias pueden tener un mejor control que tomando solamente grupos con tratamiento médico. Esa información es importante, es relevante y en los próximos años bueno, ya realmente, como comentaba, hay algunos centros de nivel especializado con cirugía de epilepsia. Básicamente, la idea es poder hacer una resección, ya sea menor o mayor, en algunas áreas del lóbulo temporal. Una lesión menor en la punta del temporal y otra un poco más extensa. Para ello, se tiene que hacer toda una serie de evaluaciones en forma conjunta. Y hay un equipo de cirugía de epilepsia en la que están, obviamente, los epileptólogos, los neurocirujanos, psicólogos, asistentes sociales y todo un grupo entrenado para la cirugía de epilepsia.
Quisiera terminar en los siguientes 3 minutos con la presentación de 2 casos clínicos brevemente. Esta es una mujer, 21 años, diestra, primera crisis tónico-clónica generalizada durante el sueño, que es reportada por su esposo. Refiere, como parte de la historia, 2 paroxismos estereotipados hace 1 año, con sensación extraña, ascendente en su abdomen. Luego de ello, hay una pérdida de la secuencia de la conversación. Según un testigo, refiere que ella quedó como en trance, como una mirada fija, como en trance, y exhibió una suerte de lamedura de los labios que duró aproximadamente 25 segundos. Luego, posterior a esto, se siente fatigada. ¿Cuál de los siguientes tipos de crisis experimentó el paciente antes de que la crisis se haga generalizada? Tenemos como alternativas crisis de ausencia, crisis clónica, crisis parcial compleja, crisis mioclónica o una crisis parcial simple. Efectivamente, la respuesta correcta es crisis parciales complejas por esas sensaciones de mirada fija, sensaciones abdominales, una suerte de chupeteo o de movimientos, ¿no? Y esto es una crisis parcial compleja. El examen neurológico de esta mujer de 21 años, joven, no fue relevante. Tiene una tomografía cerebral con y sin contraste normal y tiene una RMN, una resonancia magnética cerebral con cortes convencionales también normales. El electroencefalograma es el que se muestra y que básicamente encontramos algunas alteraciones a nivel frontotemporal, fundamentalmente más temporales, en esta hoja. Según la historia clínica y el electroencefalograma, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos como alternativas epilepsia extratemporal, epilepsia generalizada idiopática, paroxismo no epiléptico psicógeno, epilepsia generalizada sintomática o epilepsia del lóbulo temporal. De acuerdo con su respuesta, el paciente presenta una epilepsia del lóbulo temporal tanto por la clínica como por el electroencefalograma. Mientras la señora de 21 años, que había tenido una crisis nocturna y 2 previas, recibe información sobre opciones de tratamiento, porque en este caso tenemos 3 episodios de crisis. Entonces, esta paciente tiene que tomar medicamentos porque el riesgo de continuar sin medicamentos es alto. Entonces, mientras el paciente recibe información sobre tratamiento, pregunta si podría definir el tratamiento ya que ella y su esposo planean tener familia. Pregunta si podría tener más crisis sin tratamiento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad aproximada de recurrencia de crisis sin tratamiento? Justo lo estábamos comentando. A, 25%, B, 45%, C, 75%, D, 95% o E, que tenga 100% de probabilidad de riesgo de recurrencia. La respuesta correcta es de 75%. Y miren ustedes que la chance de el riesgo de recurrencia en el tiempo, seguido en los meses, para el paciente con primera crisis, va a ser alrededor de unos 35 o 40%, mientras que el paciente con una tercera crisis, el riesgo aumenta alrededor, como se mencionaba, 75% de chance de que haga crisis epilépticas. Por eso que si nosotros vemos esta historia, no vamos a dudar en iniciar el tratamiento y tenemos que discutir con el paciente las opciones en relación al tratamiento antiepiléptico. Después de la discusión, la paciente decide iniciar una droga antiepiléptica. Su historia familiar revela familiares que tienen osteoporosis, sus familiares de primera edad. ¿Cuál será la mejor opción teniendo en cuenta los deseos de concebir y su salud ósea para esta paciente de 21 años? Tenemos como opciones carbamazepina, B, lamotrigina, C, oxcarbazepina, D, fenitoína o ácido valproico. De acuerdo con su respuesta, lamotrigina.
En esta diapositiva tenemos crisis, porcentaje de crisis en mujeres versus riesgos de malformaciones. Y miren ustedes que el mayor riesgo de malformación lo tiene el valproato. Entonces, este es un medicamento que no sugerimos usarlo. Podríamos en el tiempo utilizar en una mujer en edad reproductiva, podríamos controlar, pero en su momento, si desea tener familia, vamos a tener que cambiar de medicamento. Miren ustedes que la lamotrigina y otros están en un riesgo menor. De lejos, perdón, el riesgo de tomar una droga antiepiléptica versus la población en general aumenta el riesgo de que pueda ocurrir alguna malformación. Sin embargo, la evaluación de todos los medicamentos antiepilépticos, el de mayor riesgo de producir es el valproato. La paciente continúa experimentando crisis intermitentes luego que se había iniciado la lamotrigina a la dosis recomendada. Por presencia de estas crisis, se agregó una segunda medicación llamada levetiracetam a 1500 miligramos 2 veces al día. Y luego una tercera droga, gabapentina, porque la crisis continúa. ¿Cuál de los siguientes pasos es el más recomendado? A, agregar secuencialmente 2 o 3 drogas antiepilépticas nuevas. B, implantar un estimulador del nervio vago. Iniciar una dieta específica modificada. Proceder con la cirugía temporal o referir a un centro de epilepsia. La respuesta correcta, referir a un centro de epilepsia. Finalmente, el segundo caso, paciente de 15 años con historia de 3 crisis parciales complejas con secundaria generalización en los últimos 2 años. Acude a emergencia por presentar hace 60 minutos la cuarta crisis parcial compleja con secundaria generalización. El paciente llega a la emergencia inconsciente con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 1 hora. ¿Cuál sería el paso inicial? A, carga de fenitoína. B, un ataque cerebral. C, diazepam 10 miligramos endovenoso. D, punción lumbar. O E, asegurar vía aérea y respiración. Efectivamente, su respuesta correcta es asegurar la vía aérea y la respiración. El ABC al momento de llegar. Recordemos que esto es sumamente importante, el tratar de pacientes que sospechamos que tengan estatus epiléptico del manejo inicial básico. El ABC, un acceso venoso, chequear con hemoglucotest la glucosa y poder administrar tiamina o dextrosa si encontramos. Esto es básicamente el protocolo. En relación a este paciente de 15 años que ha tenido una cuarta crisis parcial compleja con secundaria generalización, ¿cuál es el siguiente paso? Después que está en emergencia, un electroencefalograma, una tomografía cerebral, diazepam 10 miligramos endovenoso, una punción lumbar, asegurar vía aérea y respiración. Efectivamente, su respuesta es correcta. Diazepam endovenoso 10 miligramos. El paciente sigue inconsciente, tiene casi 1 hora en la cual hay pérdida de inconsciencia y la sospecha de un estatus epiléptico es importante, a pesar que no esté en convulsión, porque es posible que pueda estar haciendo un estatus, en este caso no epiléptico, sin una manifestación clínica de movimiento alguno. Veamos que los niveles de evidencia son importantes para el lorazepam endovenoso, lo tenemos en el país, lorazepam endovenoso, midazolam y diazepam. ¿Cuál es la siguiente droga en el manejo? Administrar fenitoína, administrar lacosamida, administrar levetiracetam o fenobarbital. Efectivamente, su respuesta correcta es fenitoína. Bien, creo que esta es la última, perdón. En relación al estatus epiléptico, el manejo estándar
que es con fenitoína, con infusión midazolam o el uso de valproato endovenoso. Ya en el Perú tenemos valproato endovenoso. Esta es la imagen de una epilepsia del lóbulo temporal en este paciente con crisis parciales complejas. El hallazgo en la RMN en este paciente es cavernoma, displasia cortical, esclerosis hipocampal, glioma de bajo grado o infarto cerebral. La respuesta correcta es esclerosis hipocampal. Bien, agradezco la atención prestada a la charla y estoy dispuesto a cualquier inquietud. Gracias. Muchas gracias, doctor Tipismana. Muchas gracias, amigos, por su participación en esta telecapacitación que viene realizando el Hospital Cayetano Heredia a través de su unidad de telesalud. Doctor, nos ha llegado una pregunta. Es un casito, paciente de 1 año que según el padre presenta convulsiones cada vez que lo vacunan. El paciente acude al establecimiento de salud para su control CREP y la licenciada evidencia la crisis durante 30 segundos al colocarle la vacuna. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Bien, interesante la pregunta. Habría que ver en qué momento de colocarle la vacuna, ¿no? Si es inmediatamente, si es a la hora, si es al día, si hay fiebre asociada por la vacuna. Definitivamente existen algunas, esto podría ser una crisis sintomática, ¿no? Relacionada, ¿no? O el niño tiene una predisposición para hacer una epilepsia. Tenemos que estar seguros que en su desarrollo, de sus hitos de desarrollo, no hayamos encontrado, es pequeñito, tiene 1 año, ¿no? Entonces esperaríamos, mi pregunta sería si su desarrollo psicomotor es el que corresponde a la edad, o tiene algún retardo, ¿no? O sea, algún estigma que me sugiera algo, cómo podría ser hipotónico, por ejemplo, el niño, tener una suerte de fenotipo externo, facial, que nos llame la atención, ¿no? Dadas esas características, si pensamos que hay una crisis, podríamos hacerle un electroencefalograma en el pequeño y tratar de ver. Pero si está asociada, si es fuera de la asociada, digamos, a febrícula, a fiebre, a algo relacionado, recuerden que las crisis febriles van de los 6 meses hasta los 5 años aproximadamente, pero siempre los extremos en la vida son, o sea, los extremos en esta condición de los 6 meses, ¿no? Siempre tengo que tener cuidado para poder hacer un buen diagnóstico de una crisis febril. Doctor, nos quiere comentar algo más John. Dice que es inmediatamente y se asocia a febrícula. Su desarrollo psicomotor es normal. Del casito que estábamos viendo. Bien. Entonces, si es de inmediato, yo sospecharía en principio que se trataría más de un equivalente, no como una crisis en la que hay una estructura, ¿no? Hablábamos de epilepsia, para que el término de epilepsia, digamos, para que se tenga epilepsia, debería haber una condición en particular a nivel cerebral, ya sea evidente o genéticamente determinada. En este caso, el dolor, el colocarle inmediato una sustancia es muy inusual que produzca una crisis, que produzca, ¿no? La fiebre la produce, si de repente nos estamos siguiendo, la fiebre la produce a la media hora, a la hora, y si la fiebre, según el nivel de temperatura, ¿no? Si es febrícula o es una fiebre realmente que hay necesidad de utilizar a un antipirético, ¿no? ¿Cuántas veces ha tenido? Y creo que sí tendríamos que hacerle un electroencefalograma al niño de 1 año.